bother me again. We're gonna be late. Thank you. Well done. Estamos contemplando un plano secuencia memorable. Anna, interpretada magistralmente por Nicole Kidman, acaba de despedirse de Sean, un niño que afirma ser la reencarnación de su marido muerto 10 años atrás. El rostro de la actriz traduce un torrente de emociones que parecen a punto de estallar, pero que finalmente logra contener en estos 2 minutos de intensidad máxima. Es un ejemplo fascinante de lo que el filósofo Gilles Deleuze define como rostro reflexivo. Esto es, cuando los rasgos permanecen agrupados bajo la dominación de un pensamiento fijo o terrible, pero inmutable y sin devenir, en cierto modo eterno. Otra peculiaridad interesante de un rostro reflexivo es que expresa una cualidad pura que no agota su efecto al supeditarse a una acción determinada, reteniendo en su aparente inactividad todo un sinfín de interpretaciones. Es, en definitiva, una pregunta abierta. A un rostro reflexivo, efectivamente, podemos preguntarle ¿qué piensa? ¿O qué siente? En su profundo análisis sobre la imagen cinematográfica, Gilles Deleuze incorpora un segundo concepto para el primer plano diverso al del rostro reflexivo. Lo definirá como rostro intensivo. En este segundo plano secuencia, de una duración ligeramente superior a la anterior, la actriz Anne Hathaway nos brinda la oportunidad de ver un rostro intensivo en plena acción. Doblemente intensificado al tratarse de una interpretación inscrita en el formato musical, donde, como sabemos, se exageran los gestos dramáticos. Hathaway logró el Oscar a la mejor actriz de reparto gracias a estos 3 minutos y medio hipnóticos y desgarradores, encarnando a la prostituta Fantine con el tema I Dream a Dream. En su actuación podemos detectar los trazos característicos de esta segunda modalidad del rostro. Aquel cuyos rasgos se escapan del contorno, se ponen a trabajar por su cuenta y forman una serie autónoma que tiende hacia un límite o franquea un umbral. Si el rostro reflexivo, como veíamos, expresaba una cualidad pura, en el intensivo se expresa una potencia pura, es decir, que el llanto de Fantine agota su acción una vez que éste ha finalizado. Como una suerte de ola emocional con picos de intensidad máxima y mínima hasta llegar a desvanecerse por completo.
Un rostro intensivo como el de Anne Hathaway puede conmovernos de un modo más visceral y apasionado que la interpretación mucho más contenida de Nicole Kidman. Pero mientras en un caso nuestra lectura de los sentimientos que la actriz está manifestando son identificados sin mayor problema, el sufrimiento, la frustración, la melancolía o la pena de Fantine, en el otro vamos a ciegas. Nos falta información para saber exactamente qué puede estar pasando por la cabeza de Anne ante la aparición inesperada de un niño con semejante revelación. Y su efecto sobre nosotros puede que a la larga sea incluso de mayor impacto emocional y, por lo tanto, de mayor extrañeza y reflexión. Pero si existe un género donde el rostro reflexivo fue protagonista a lo largo de la historia de la imagen, este es sin duda el del retrato. Y esto es así porque, entre otras cosas, la representación de una figura individual no depende de una acción exterior a la que deba subordinarse. Su atención se vuelve sobre sí misma, es decir, se hace centrípeta. El historiador y crítico de arte Alois Riegel lo expresará de esta forma: el retrato debe, dentro de lo posible, representar los rasgos al completo, y haciendo esto, debe, también dentro de lo posible, evitar cualquier acción. Todas estas imágenes individuales revelan más alma que grandeza. El énfasis principal recae siempre unilateralmente en los ojos, que observan el mundo vivaces y escrutadores, pero no anhelantes. Efectivamente, Riegel concede una importancia fundamental a la mirada de los modelos, que en su mayor parte dirigen al espectador, nos interpelan. Aspecto que más tarde heredará también de forma natural la fotografía, pero no el cine, ya que en este último se desatarán toda una serie de nuevas interpretaciones e incógnitas. Gilles Deleuze las abordará bajo un nuevo paradigma, las miradas cámara.